buenos días. ¿Cómo están? Más o menos, ¿no? A ver, va otra oportunidad. ¿Cómo están? Bien, estamos bien. Hacen falta cosas, no a lo mejor en el punto que uno quisiera, pero estamos en casa de Dios. Después de alabarle, vamos a escuchar su palabra y eso nos tiene que hacer estar bien. Eh, Hoy vamos a continuar nuestro estudio de la carta del Evangelio de San Marcos. El título que tiene el mensaje es Un testigo de Cristo. Un testigo de Cristo. Y la semana pasada terminamos el capítulo 4, cuando el Señor le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y en el camino son sorprendidos por una tormenta. ¿Recuerdan? ¿Si vino o no? Si no vino, al menos espero que la haya visto por internet. Por cierto, un saludo a las personas que nos acompañan por los medios electrónicos. Y bueno, esta tormenta que atraviesan finalmente aprendimos y conocimos que fue algo que Dios permitió que sucediera para que sus discípulos, sus aprendices, transicionaran o fueran de la teoría a la práctica. Era como una especie de examen. Un examen, una prueba. ¿Les gustan los exámenes? No. Y pudimos aprender cómo el Señor Jesús, aún en la naturaleza, tiene poder y tiene el control de todas las cosas. Y que aún en medio de situaciones difíciles que a nuestros ojos pueden parecer imposibles o difíciles, Dios está al control. ¿Sí lo aprendimos? Y terminamos haciendo un balance. Los que son financieros lo entienden. Se hizo un balance, hay una especie de auditoría. Y todos, sin excepción, estuvimos de acuerdo en que no pasaron la prueba. Reprobaron, por lo tanto vendrían otras tormentas, otras pruebas, otras situaciones en donde otra vez, una vez más, su fe sería puesta a prueba y a ver si sí pasaban, ¿cierto? De momento, capítulo 5, verso 1, vinieron al otro lado del mar. Me encanta porque fue algo cumplido. Comenzó todo en el capítulo 4 y les dice, crucemos al otro lado. Ya está implícito una promesa de parte de Dios. Bueno, aquí ya se concluyó, capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar. Llegaron a su destino. ¿Qué está ocurriendo con el audio? Ya lo encontré. ¿Quedó? ¿Sí? Estaba mal puesto el... Era para que despertaran algunos. Y los que se rieron. Vinieron al otro lado del mar, es decir, llegan a su destino. Ya pasó la prueba, reprobaron y llegan a su destino. A la región de los Gadarenos. Gadara era la capital, la capital de una provincia romana llamada Perea, que estaba compuesta de 10 provincias y se le llamaba Decápolis. Y esa era la capital, Gadara. Verso 2. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Apenas el Señor Jesús sale de la barca, podemos pensar que pone un pie en tierra, o sea, va bajando y sale a su encuentro, dice la Escritura. Un hombre con un espíritu inmundo. Bueno, acá vamos a ver 2 puntos para empezar. El primero de estos 2 puntos que quiero tratar de este versículo es que es un suceso literal. O sea, así pasó tal cual está narrado en la Biblia. No es parábola, no es, no, es literal esto que está sucediendo. Y 3 de los 4 evangelios lo narran. Solamente Juan no lo documenta. Ahora, Mateo en el capítulo 8, verso 28, dice que vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Lucas y Marcos coinciden en que era uno. Entonces, ¿qué pasó?
¿Se equivocó la Biblia? ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Son preguntas que todos nos surgen de pronto y nadie nos sabe responder y no sabemos. Bueno, con toda probabilidad se trataba de dos. Pero Pedro está narrándole a Marcos y se enfoca solo en uno, que probablemente de los dos, este uno es el que se acerca a Jesús y es el que dialoga con él. Y por eso documenta de uno. Y número dos, dice un hombre con un espíritu inmundo. Miren, si ustedes se adentran en el océano del internet, hay un montón de información relacionada a este tema. En síntesis, ustedes van a encontrar espíritu inmundo, ángel caído o demonio. Y van a encontrar muchísima información acerca de esto. Y a grosso modo explican las diferencias con relación a su naturaleza, al origen y a su propósito. Pero para fines prácticos, yo no me voy a ir para allá, no vamos a perder tiempo ahí. ¿Qué sí es importante atender? Bueno, estaba hablándonos de actividad satánica, actividad demoníaca dentro de una persona que redunda en dolor, no la está pasando bien y hay desesperanza. Y sea cual sea de estos tres tipos de entes oscuros, o satánicos o demoníacos o como le quieras llamar, su propósito es atormentar a las personas y quitarles la vida. ¿Estamos? Ya tienen algunos cara de susto, oigan. Y sí está, pero es una bendición al final, porque es palabra de Dios. Y apenas yo estoy leyendo esto, me surge una pregunta. No sé si a ti también te ha pasado. ¿Qué hizo este hombre? O estos dos hombres, o ¿qué hicieron? ¿Qué tuvieron que hacer para terminar en esa posición, en esa situación de control, de dominio demoníaco? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Qué habrán hecho? Bueno, probablemente estuvieron involucrados en ocultismo. Son temas que en lo natural las personas se meten y abren puertas a estas cuestiones de influencia demoníaca. Cuando usted y yo leemos en la escritura la palabra hechicería, es la palabra griega farmakeia, de donde se deriva la palabra fármaco, de donde en el sentido más amplio son las drogas. Entonces hay un asunto en todas las civilizaciones en donde hay chamanería, santería, y estas personas consumen sustancias que los llevan a un plano en donde hay estas influencias. No sabemos, no se nos dice cómo es que entró este espíritu inmundo en este hombre o en estos hombres y se apoderó de ellos o de él. Pero con toda seguridad es el resultado de su entrega al pecado. O sea, eso es indiscutible. Y me interesa mucho que aprendamos hoy algo. Y es lo que el pecado no puede llegar a hacer, sino lo que el pecado sí hace en una persona. ¿Sí? A veces pensamos y es como, híjole, no, pues es que le podría pasar esto, le podría... No. Hoy vamos a ver lo que sí le hace a una persona. ¿Sí? Eso quiero que aprendamos el día de hoy. En Juan capítulo 10, verso 10 dice que el ladrón, o sea, Satanás, no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Y esta persona que Marcos está documentando aquí se entrega al pecado sin reservas y lo perdió todo. ¿Cuánto perdió? Todo. Así que vamos a ver este tema. Porque siempre, diga siempre, siempre y sin excepción, Satanás te presenta el pecado como a manera de una tentación. Es decir, trae una envoltura. No es como tal, tú no lo ves así. La semana pasada platicaba con una joven en el desayuno. Hacemos nuestro podcast, ¿verdad? Y decía, no, pero yo, no, con uno del mundo no. Es que no se te presenta con cuernos y así la lengua. No. Es un tipo guapo. No con una, con dos carreras.
y haciendo una maestría, independiente económicamente, casa propia, un auto nuevo, 2026. Y tú dices, no, no, pero es hijo del diablo. Qué guapo, qué barbaridad. Y eso es la trampa, eso es lo que la Biblia llama tentación. Satanás no se presenta como tal y entonces le pone una máscara al pecado. Qué bonita, qué bonito, qué bien preparado, qué educado. Y esa es solo una máscara. Se ve bien, como cuando le dijo a Eva, la serpiente, no moriréis, no moriréis. Y te dice a ti, nadie lo sabrá, nadie te está viendo. Y te olvidas lo que cantábamos y nos decía Marco, ¿no? En el Salmo, Dios es omnipresente. Y ahí está. Y su Espíritu Santo mora en ti. ¿A quién crees que engañas? ¿A quién creemos que engañamos? Y se nos olvida eso. Y una vez que esto sucede, dice la Escritura en Génesis, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. En este punto ya perdimos. Cuando tú estuviste platicando con la serpiente, no, no, pero tú lo puedes convertir, Señor. Acuérdate de mi tía Chonita, su esposo era un sinvergüenza, hoy es servidor en la iglesia. Bueno, tu tía Chonita se la jugó y pregúntale los años que doblaba sus rodillas. Si llegamos a este punto de platicar con la serpiente, ya perdimos, ya estamos mal. Y la invitación que te hago yo esta mañana es a que pienses un poquito en el futuro. La factura te va a llegar. La factura te va a llegar. Sí o sí. Llega, te alcanza. ¿Ustedes creen que si David hubiera tenido la oportunidad de mirar hacia el futuro y ver la desgracia que le iba a venir cuando se iba a meter con Betsabé, lo hubiera hecho? No, con toda seguridad no. Sansón, que por un momento se hubiera detenido y se hubiera visto ciego, dándole vuelta a un molino. ¿Y qué le hice a mi llamado? ¿Creen que hubiera pecado? No, yo no creo. María, la hermana de Moisés, un instante detenerse, verse llena de lepra por andar murmurando contra su hermano, ¿habría dicho algo? No, una patada, cállate, Aarón. ¿A ti qué que sea cosita? Que no. Shh. ¿Creen o no? ¿Qué decir de Coré? Prepara una rebelión. Él, toda su familia y jala 250 gentes de otras tribus para ir contra Moisés. ¿Quién es este Moisés? ¿Quién dijo? Y noten en este ejemplo que les estoy dando el efecto radial que tiene el pecado. ¿Qué digo con esto? El radio que alcanza es como una bomba. En algunos casos te afecta a ti solamente, pero en algunos casos y en la mayoría de ellos afecta a tu pareja, a tu matrimonio, a tu familia, a tu colonia o a tu iglesia. Nosotros lo vivimos, pero no nos detenemos a pensar. Y si Coré hubiera sabido cómo se iba a abrir la tierra y se los tragaba vivos hasta el Seol, yo creo que no he hecho nada. No, cállate. No, dicen que tú vas a liderar. No, 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 no. A mí no me metas, que te trague a ti la tierra. Uno más, Ananías y Zafira. ¿Habrían sustraído de la venta de su propiedad si hubieran sabido que iban a caer muertos al momento? No. Y esa es la invitación esta mañana, a poder detenernos un momento y reflexionar en el futuro, en lo que puede traer mi pecado, esta decisión que estoy tomando. Tenemos que tomar un tiempo, un momento para meditar en las consecuencias que vendrán de este pecado que deseamos cometer. Y seguramente en algún punto llegará la reflexión en donde podamos ver los valores y decir no, porque hasta ese punto se llama tentación. Y entonces ya tú dices, ay no, ¿qué estaba yo pensando? Porque ya no lo llevas más allá, solo se queda en el plano o en el término de tentación, no ejecutaste. Eso no me hace pecador, ¿cuántos lo entienden? Son saetas. Y te viene el pensamiento y dices, no, le voy a decir a este hijo. Y Dios te dice, ¿qué onda? Y ya tú dices, no, perdóname, Señor. Y ahí quedó. No es un pecado consumado, solo quedó en una idea loca.
en un impulso, en algo, pero que lograste detener dominado por el Espíritu Santo. ¿No dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá? Anótalo, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, ¿qué es eso? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice someteos pues a Dios? Si tú logras por un momento echar mano del dominio propio y lo que sigue es que te sometes a Dios, es decir, tomas un momento ahí en tu oficina y te vas al baño y doblas tus rodillas y dices, Señor, ayúdame. ¿Qué es someter la palabra? Dices, tú dices en tu palabra, Señor, que en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo amable. Y cuando levantas tu cara, ya no está Satanás. Ya se fue. Pero tienes que hacer ese ejercicio de sumisión, de doblar tus rodillas, decirle, Señor, ayúdame. De eso habla, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Me someto. Señor, tú dices, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y yo no estoy andando por un camino de santidad. Ayúdame y doblas tus rodillas y estás ahí, me someto a ti y cuando levantas la cara ya se fue. Pero va a volver. Y tienes que estar con estas palabras remas en tu corazón constantemente, yendo a la Biblia, yendo a la Biblia. Porque este hombre de Marcos 5 no se sometió, se entregó completamente a su pecado o a sus pecados, no sabemos qué hizo. Y perdió todo, hermanos. Perdió su hogar, perdió su familia, perdió a sus amigos, dominio propio, no más, y hasta la dignidad. Ahorita lo vamos a ver. Verso 3. Que tenía su morada en los sepulcros. Ahí vivía. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿A quién le gustaría? Levanta tu mano si te gustaría vivir en un cementerio. Código postal, muerte. No llegaría a Amazon, ni nadie. Dice, no damos con su domicilio. ¿Cuál sepulcro es? ¿Cómo? ¿Cómo llega una persona a vivir en un panteón, en un cementerio? Quiero que noten algo bien importante. Y es como estos espíritus inmundos guían a las personas a lugares y a personas que lo contaminan. ¿Ya? ¿Tienes alguien en mente? ¿Algunos lugarcitos que visitabas antes? Alguien te contamina. Espero que ya tengas en mente algunos nombres. Que te infectan con sus ideas, que tú sabes que te hace mal. Ir a ese lugar, ver a esas personas. Que tú estás por fin recibiendo nuevas verdades del cielo que estás tratando de guardar en tu corazón, pero vas y te metes a esos lugares, convives con esas personas y ese poquito que recibes te lo roba el enemigo. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, no te equivoques, no se confundan, dice Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces tú ahí vas, ahí la llevas, por fin está un poquito de luz ahí llegándote, pero te vas en el trabajo y no empiezas. Personas. Nueva Traducción Viviente se lee, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Ya por fin estabas empezando. Ahí está, es Biblia pura. No hay que ir al hebreo ni al arameo, ni no. Muy sencillo de entender para todos, ¿sí? ¿Por qué lo hacen así? ¿Por qué los espíritus demoníacos, esas fuerzas operan de esa manera? ¿Por qué un espíritu inmundo lleva a una persona a vivir a los sepulcros? Para mantener a las personas bajo su poder. Ese es el fin. Y hoy tú tienes que poder identificar esos lugares, esas personas que sabes perfectamente que no vienen de parte de Dios, que te están haciendo tropezar una y otra vez y te hacen volver atrás. Descontamínate, apártate, purifícate, conságrate. ¿Sí sabes qué es consagrarte?
Si yo no le pertenezco al mundo, soy un instrumento de Dios. Eso me hace ser un hombre consagrado. Y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Esto nos habla de una fuerza anormal o fuera de lo normal. O sea, romper cadenas. ¿Quién de aquí rompe cadenas? Para que lo liberemos. No, habla de una fuerza fuera de lo normal. Verso 4. Porque muchas veces, ¿cuántas? Muchas. Había sido atado con grillos, ¿es en los pies? Y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas y desmenuzados los grillos. No sé si los mordía y los desmenuzaba. Y nadie, diga nadie, podía dominar. Nadie le podía dominar. ¿Saben qué son esos grillos y esas cadenas? Salmos 2:2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, Jesucristo, diciendo, 2 puntos, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Miren, para alguien alejado de Dios que vive en el pecado, la Biblia y los mandamientos de Dios, la ley de Dios, les parecen ligaduras. Son como cuerdas. Alguien que vive en pecado. Porque ciertamente, jóvenes, está creada la ley de Dios para refrenarnos con relación al pecado. No conocemos a Dios, no sabemos nada de Dios, vivimos una vida alejados de Dios, llena de corrupción y de pecado. Y entonces te dicen, te hablan y tú, no, qué limitado. Y no bailan, y no fuman, y no toman. No, que esas son ligaduras. Rompámoslas, vivamos a la manera que cada quien lo entienda mejor. Y si tú eres hijo de Dios, hija de Dios, tú tienes que entenderlo de la manera correcta. Y ver la ley de Dios, los mandamientos de Dios como límites, maravillosos límites, que me guardan del mal que está afuera. ¿Sí? Y entonces vas a empezar a amarlos, aunque tu carne tire de patadas, porque va a pasar, pero tú vas a empezar a desarrollar un amor especial por la ley de Dios. Se los voy a explicar de otra manera. ¿Por qué no te vas a vivir a la selva así nomás, a raíz? ¿Por qué no? Sin paredes. ¿Qué pasaría si no hay límites, si no hay paredes? Bueno, seguramente cuando tú regreses de trabajar no va a estar ni tu tele de 75 pulgadas, ni estará tu cama, ni estará tu ropa, nada tendrás. Se lo robaron. Qué importantes son los límites, ¿no? Va de nuevo, van a guardarme del mal que está afuera. Y entonces leemos el Salmo 19:7 que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte. O sea que no estaba convertida, no, sino hasta que viene el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al simplón, versión cancunense hablan hoy. Que hace sabio al sencillo, al torpe, al necio. ¿Queda claro? Vamos a ver. Entonces, varones, ustedes y yo vamos y leemos, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Proverbios 5:18. ¿Y qué dices? ¡Ay! ¿Por qué una? ¿Por qué solo una? Caray, qué simplón. Diga límites. Entiendo ahora que si Dios lo establece así, es por mi propia protección. Si yo me salgo de ahí, vivo la vida libre, lo veo como una opresión, no, yo ya me divorcié porque quiero ser libre y no tener solo una, sino muchas. Entonces tú eres un torpe, sin entendimiento. Pero si entiendes que es un límite, yo vivo dentro de los límites de Dios, entonces Dios me va a guardar de alguna enfermedad venérea, de la destrucción del vínculo matrimonial, va a permanecer mi matrimonio, de todo, de la destrucción de mi hogar, voy a poder permanecer. ¿Me di a entender?
Todo mandamiento, hermanos, tiene el fin de parte de Dios de proteger. Acuérdate de eso siempre, aunque tu carne tire de patadas y te diga, con que dijo Dios que, no, tú recuerda esta parte, es para proteger. Y me someto a ti, Dios, y si tú dijiste, yo quiero esto, pero me someto a ti, porque entendí que es para protegerme. Todo, proteger mi fe, proteger mi alma, proteger mi integridad en el trabajo, en mi familia, en mi iglesia. Si yo fallo en esa forma, puedo impactar hasta mi iglesia. Quiero tu protección, Dios, quiero tu ley, amo tu ley, la necesito. Aunque pueda llegar a incomodarme y hacerme la vida difícil, yo la prefiero. Amén. Verso 5, vamos a ver qué más nos dice de este pobre hombre. Verso 5, y siempre, ¿cuándo? Siempre. De día y de noche, diga insomnio. Otra vez, insomnio. De día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Pérdida de dominio propio. E hiriéndose con piedras. Wow. ¿Qué hay que hacer para llegar a ese punto? Golpearse a sí mismo con piedras. Algunos comentaristas hablan de que se cortaba. Y ahí ya nos suena un poco más reciente, ¿no? ¿Cuántos han oído el término cutting? Cutting. ¿Sí? A ver, súbase las mangas, enséñenme sus brazos. Mejor no, porque nos podemos llevar una sorpresa aquí. ¿Sí han escuchado el término? ¿Qué es esto, hermanos? Préstenme su atención. A primera vista, parece ser una persona que quiere quitarse la vida, ¿cierto? Pero no. En realidad es una persona tan atormentada que quiere vivir y está en esa lucha. Una persona que desea vivir. Pero estos entes satánicos que ahora le gobiernan quieren quitarle la vida. ¿Por qué no lo hacen? Porque se quedan sin una casa en donde habitar. ¿Se acuerdan el versículo que dice que el espíritu al ser expulsado vaga en el desierto y al no encontrar casa vuelve? Y si la encuentra ordenada y limpia va por otros 7. Y dicen, vengan, miren, aquí hay un residencial. ¿Lo habían pensado así? Por eso no matan a la persona. Nomás se daba unos piedrazos y se hacía unos cortes, pero no era definitivo, porque se quedaban sin casa. Miren, hoy las ciencias modernas como la psicología y la psiquiatría llaman a esto desórdenes mentales. Pero, lastimosamente, no logran resolverlo. Y dejan a las personas peor que al principio. ¿Por qué? O los vuelven farmacodependientes o los dejan recluidos en un hospital psiquiátrico y terminan peor que como estaban antes. ¿Por qué? ¿Por qué no logran resolverlo? Bueno, porque todas estas cosas obedecen al orden espiritual. Y ahí es el límite de la ciencia, donde ya no logran explicar más allá porque se trata de algo espiritual. Por lo tanto, dan algunas explicaciones, pero no logran resolverlo. ¿Cuál es la solución? Cristo. Cristo. Alguien nos escribió y nos dijo que si hacíamos aquí liberaciones, no, aquí evangelizamos. Eso es lo que necesita una persona en esa condición. Más allá de una liberación, casa de oración, predica el evangelio. ¿Qué necesita alguien en esa condición? Convertirse, rendirle su vida a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador, y ahorita vamos a ver lo que pasa. Amén. Oigan, quiero hacer una aclaración, y es muy importante porque luego nos dijo, somos. Con esto no estoy diciendo que si tú estás llevando un tratamiento médico lo hagas a un lado y solo Cristo. No, 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 no. Ni tampoco estoy diciendo que no busques la parte médica, no lo estoy diciendo, no me malinterpreten. Tú haces la parte natural que tienes que hacer, porque entiendo que también hay situaciones, el cerebro es muy complejo. Hay neurotransmisores, hay sustancias bioquímicas, o sea, entiendo esa parte, pero tú haces tus estudios, recibes el tratamiento y tú vas con el médico de médicos, Jesucristo, y le dices, ¿qué opinas de este diagnóstico, Señor? Porque los hombres dicen que tengo esto. ¿Tú qué dices? Y el reino de los cielos gobierna. Amén. Tú no puedes aceptarlo. Es que tengo esto, tengo esto. Bueno, eso dice la ciencia, eso dice la medicina. Llévalo con el Señor a ver el qué te dice. Quizás te lleves una hermosa sorpresa.
Y con esto terminamos la primera parte, que es lo que Satanás puede hacer a una persona. No podemos subestimar el poder de Satanás, hermanos. No quiero irme para allá y, ay, el pastor todo el tiempo, Satán, Satán, Satán. No, no, no. No, no voy con esa línea. Yo siempre es Cristo Jesús es superior. Él venció a la muerte. Él los exhibió públicamente a huestes y a principados en la cruz. Pero tenemos que estar también informados y entendidos. Primera de Pedro, por favor, 5, 8, 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién? A quien sea. 9. Al cual resistid, ¿cómo? Digan, firmes, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Escucha palabra de Dios para todos este mismo verso. Tengan dominio propio. Es de lo que yo les hablaba. Si por un instante te detienes antes de darle el clic a meditar un poco en lo que puede provocar, estás echando mano de ese dominio propio, pero tienes que tenerlo. Y dice, y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí. ¿Por dónde? Nadie sabe. Ahí puede estar en tu carro, abajo de tu carro, en tu casa, en la puerta de tu casa. No sabemos dónde está. Está por ahí, dice esta versión, palabra de Dios para todo. Resistan al diablo y manténganse firmemente en la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. No eres el único. No eres la única que la está pasando mal. Hay otros hermanos alrededor del mundo que están pasando lo mismo. Efesios 2, 1, 3, por favor. Y él, ¿quién él? Jesucristo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuándo? Ah, si yo te... No, no, no. Esto es de Satanás. Tú quieres acusarme. A mí ya Dios ya me perdonó. Ya no me traigas mi pasado. Eso yo fui antes, hoy ya no soy esa persona. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, ¿cuándo? Ahora opera en los hijos de desobediencia. En eso sí puede operar Satanás. En ti no. En ti mora el Espíritu Santo y él no da espacio a ningún demonio. Por eso no podemos creer estas historietas de que un cristiano poseído, no, no, no. Si tú eres cristiano o cristiana, no hay espacio para estos entes, porque te llena la luz del Espíritu Santo. Anduviste en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, diga, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero hoy ya no, eso era yo, éramos, hoy somos hijos de Dios. Amén. Yo sé, hermanos, que este gadareno es el extremo. Es como la hipérbole de lo que Satanás puede hacerle a una persona. Ese es el extremo. Pero quiero que pensemos por un momento que no llegó a esa condición de un momento a otro. Comenzó con algo pequeño. Se dio permiso de algo, no sé si leer el horóscopo. Ay, ¿qué tiene de malo? Y es algo muy simple, solo pues es 24 de diciembre, ¿no? Ver qué color me pongo, qué me recomienda Aries, Sagitario, ¿no? Capricornio. No se ve mal, ¿no? Es algo, y comenzó por algo así, y se fue complicando, después se fue a leer tal vez las cartas, después ya le dijeron, oye, no quieres, yo soy blanco, no soy oscuro, soy un blanco, y se fue involucrando. No sabemos qué pasó, pero comenzó en algo pequeño, y eso es lo que quiero que tengamos mucho cuidado. Son pecados pequeños, bocaditos. Por eso, si se acuerdan, y esto es totalmente de Dios, me vino ahora a la mente, en la Pascua, revisaban su casa completamente con la luz. ¿Y qué buscaban? Levadura. Un poquito, nada más en la casa, toda la limpiaban tan minuciosamente y tenemos que hacer ese ejercicio en nuestra vida. Y seguro nos vamos a encontrar con algunas cosas que
pero que parecían inofensivas, pues si todos las hacen y nosotros mismos levantamos argumentos para poder llevarlos adelante. Lucas 8:27 dice que el endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, dice Lucas. ¿Qué opinan? Ya, eso es, ya no hay un límite, ya andaba desnudo. ¿Qué piensan? ¿Qué hay que hacer para llegar a esa? Ya vimos entonces la primera sección, que es lo que Satanás puede hacer con el pecado. Ahora vamos a ver la llegada de Jesús. Llega Jesús. Porque de alguna manera este gadareno representa nuestra forma antigua de vivir, ¿no creen? ¿Cuántos pueden reconocerlo? No vivíamos tal vez entre sepulcros, ahí entre la oscuridad, pero sí dice el texto que nadie podía atarle, ni aun con cadenas. ¿No eras ingobernable? ¿Quién dice? No tenían que ponerte cadenas, pero te valía todo. Hacías lo que querías. No, que ya está la comida. No, no voy a comer. Oye, te encargo que estés aquí a las 10. Y llegabas a las 11, 12. O sea, no ocupábamos grilletes, pero ingobernables. Sin poder dormir. Por andar en la fiesta, por andar en otro, pero así, en angustia. Entonces este hombre tipifica de alguna manera nuestra antigua naturaleza. Hiriéndonos a nosotros mismos. No, pastor, yo nunca agarré una piedra pero agarrabas otras cosas. ¿Sí o no? Son formas de herirnos a nosotros mismos, más sutiles, más aceptables socialmente. No, pues, no, el pastor viste ahí golpeándose con una piedra. No, no, no. Son cositas, pero nos parecíamos a él. Alcohol, drogas, desvelos. ¿Tú sabes lo que le hace un desvelo a tu cuerpo? Usen el internet bien y ponte. ¿Qué pasa cuando una gente no duerme bien y vas a ver todo lo que viene? Por eso estás tan arrugada. Y dice, ay, ella, no, tú también, varón. Mira tu frente. Desvelos, resentidos. Dice que iba gritando voces, carácter violento. ¿Tenías o no tenías carácter violento? Bueno, antes, ¿no? Ahorita ya no. Bueno, menos. ¿Qué decir de los desórdenes sexuales? ¿Ves como sí, muy, muy gadarenos, ¿no? Pero cuando uno lo lee desde afuera es como, ay, no, hombre, qué terrible persona. Diga, espejo. ¿Quién dice que las relaciones son para el matrimonio? Nah, nah, nah. El mundo me dice que pues, hay que ver si somos compatibles. Enfermedades venéreas, embarazos no deseados y con ello abortos. No pasa nada, sí pasa. Sí pasa. Mujeres que abortaron, que tienen trastornos de sueño, que nunca lo olvidan, que quedan estériles. Sí pasa. Sí pasa. Indomables. ¿Cuántos reconocen? ¿Sí nos representa o no? Nuestra antigua naturaleza. Y antes de ir a Cristo hay algo en medio muy interesante y es lo que el mundo hace con personas de ese tipo. Está simple y rápido, voy a pasar. Los aíslan. No pueden contigo, mándalo a los sepulcros. No pueden contigo, internalo. No pueden contigo, mijo, vete a estudiar a Canadá. Ay, ¿cómo me aman? Sí, ya no pueden contigo. Y eso hace la sociedad. Eso hace la familia. Cuando ya no pueden con nosotros por vivir de esa manera, controlados y dominados por el pecado. Y ya pasé nada más por ese segundo punto. Tercer punto, finalmente llega el Señor Jesús, capítulo 5, verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Tres verbos. Lo vio, corrió y se arrodilló. ¡Wow! Jesús no le llamó, ¿eh? Así de, ven, ven tantito, te voy a liberar, ¿no? Este hombre lo ve, corre y se arrodilla. Pero ojo, este arrodillamiento no es una conversión,
No se volvió a Cristo arrepentido de la vida que tenía, no. Simplemente es que el demonio pudo reconocer el señorío de Jesús. Hasta aquí no hay una conversión. Sigue dominado por ese demonio, por ese espíritu. Alguien comentó que atravesó una tormenta Jesús con el único fin de ir por él. Qué hermoso, ¿no? No sabemos, puede ser que sí. ¿Por qué sí podríamos creer en eso? Porque llega, sucede esto y ni se baja, se vuelve a subir y vuelven a cruzar al otro lado. Puede ser. Algunos otros piensan que esa tormenta la origina Satanás para matar a Jesús y para que él no pudiera llegar al otro lado y salvar a ese gadareno. No sabemos, no sabemos. Pero cuando Dios se determina a salvar a alguien, así será. Por eso estás tú aquí sentado. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Lucas 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Y entonces no solo llega aquí Jesús para encontrarse con este hombre, sino que le da permiso de dialogar. Esto es muy interesante. Le da permiso de hablar con él. Verso 7, 5:7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Te pido. Es increíble ver cómo los demonios reconocen a Jesús tal como lo escribió Santiago. Dice, oh Jesús, Hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién se lo dijo? Qué fuerte, ¿no? Ese demonio pudo reconocerlo. Y hoy algunos están aquí sentados y todavía no pueden tener ese entendimiento. ¿Y este demonio? Jesús, dice, Hijo del Dios Altísimo. No se lo reveló nadie como a Pedro. Ni carne ni sangre. Lo dice por mí. Pues claro. ¿Por quién más? Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Wow, saben su destino y les da miedo. Verso 8 de Marcos 5. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Todavía están platicando, no es una instrucción como tal. Verso 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Quién puede explicar este versículo? ¿La ciencia? Les digo la verdad, y es no. La ciencia al día de hoy ve un caso así y no logran explicarlo. Ni la psicología ni la fisiología pueden explicar una posesión demoníaca. Un hombre bajo el control de una legión. Esta era una clasificación del ejército romano. Y legión consistía en un cuerpo de infantería pesada que era de 4,200 personas. De inicio, pero podía llegar a ser hasta de 6,000. Mínimo era 4,200. Trae una legión, 4,200 soldados de infantería. Máximo 6,000. Y otra vez, ¿qué hizo este hombre? Para hacer ese receptáculo, ese pocillo que contenía 2,000. Estos son 2,000, no eran tantos. 2,000 demonios. ¿Pueden imaginarse por un momento su condición? ¿Cómo eran sus días? ¿Cómo era su tiempo ahí entre los sepulcros? Yo me conmovía, dije, qué necesidades tan profundas, ¿no? Es un hecho sorprendente. Y una posibilidad, además de que una persona, 2,000 demonios, es algo muy extraño, muy, muy complejo. Verso 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, comiendo, y le rogaron los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y luego Jesús les dio permiso.
Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran, mi hermano, dice, ¿cómo? Es que ya cuando uno ve eso, dices, pues no sé, eran como más o menos 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Ahí está un número, 2000. Como para que sepamos que hay suficientes demonios en este hombre como para volver locos a 2000 cerdos. Sí, nos da el dato. Quiero hacer un alto aquí y que recapitulemos. ¿Qué llevamos visto hasta aquí? Número 1, la esclavitud de este pobre hombre, del verso 3 al verso 5. El tormento que vive, verso 7. El nombre del demonio, verso 9. Y el número aproximado de cerdos, versículo 13. Todo esto nos sirve, hermanos, para subrayar una cosa: la grandeza de Cristo. Qué tremendo milagro, tan poderoso. No lo volvemos a ver haciendo algo tan grande. No lo había hecho antes. Habíamos visto a Jesús liberando a un demonio, un joven con un espíritu que sal fuera. Pero esto ya es primera división. Esto ya es algo sobrenatural. Y tomo una aplicación de todo esto, y es que la caída de las personas nos lleva a vivir en una condición de esclavitud del pecado. Y la cautividad, ¿cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo vivieron? Pero Cristo vino a liberar a las personas. Este es el escenario triste que vemos desde que Adán y Eva cayeron. Vivir esclavizados hasta el día de hoy sigue siendo igual. Pero ahora se da el milagro. Y vamos a poner atención, porque se dan dos tipos de reacciones ante la liberación de esta persona. Verso 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, estas personas están ahí viendo todo de primera mano y lo que hacen es que se van asustados. Tía, tío, vengan, ven lo que pasó. Y en el camino, vengan a ver, es que fíjense que llegó un hombre de la barca, creo que es Jesús del que tanto hablan. ¿Y qué más? No, a ver, vamos. Y finalmente llegan todos ahí. Verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, como tú comprenderás, vestido, como tú comprenderás, y en su juicio cabal, como tú comprenderás. ¿Y qué pasó? No, si yo conozco al Sergio. Dice, ¿qué pasó? ¿Cómo es que no? Esta era una lacra de lacras, ¿no? Del barrio, ¿no? Dicen, ¿qué pasó? Y lo que genera en ellos es miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Esas mismas personas son las que el versículo 5 que antes nos dijeron que ya habían intentado una y otra vez domesticarlo y no podían. Y este sí pudo. Dicen, ay. ¿Tú sabías que a veces tu testimonio va a generar temor en las personas? ¿Miedo? No, ¿dónde te estás congregando para no ir? Si tú, o sea, pues, ¿cómo te cambiaron? Y ven lo que ha pasado, y lo ven sentado y tienen miedo. Verso 16. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Ahí están estas personas testificando. No te creo. El que grita en las... Sí, a ver, vamos. Sí, no, yo tengo que verlo. Y tienen el privilegio de conocer a Jesús y escucharlo. ¿Por qué no quisieron que se quedara? Imaginen, es como, o sea, si lo hizo con este hombre, no, tengo un primo y hay un tío y el vecino, mira Jesús, ven, por favor, quédate en la aldea un tiempo. Te hacemos un cuartito aquí en Gadara. ¿No sería lo más sensato? Hay mucho que hacer conmigo mismo, Señor, por favor, quédate. No debes callar, hermano.
No debes callar lo que Dios ha hecho en ti. No, a veces creemos que tenemos que ser grandes teólogos. No, no es así. Ahorita lo vamos a ver. Es un gran privilegio escuchar las obras poderosas que Dios ha hecho. Y si tú estás del otro lado, si te toca escuchar a alguien que te está compartiendo las grandes cosas que Dios ha hecho, no endurezcas tu corazón. No endurezcas, como les pasó a estos hombres. Mira, verso 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Camínale, Jesús, por favor. ¿Por qué le pidieron que se fuera? Yo no sé si tú lo ves así, pero yo lo veo como una escena de las más tristes de la Biblia. O sea, tener ahí a Jesús y decirle, por favor, vete. Lo único que encuentro para explicar esto es porque vieron afectado su negocio. Dice, mira, ya perdimos 2,000 cerdos. ¿Sabes lo que es eso, Jesús? Tengo otro hato por allá, ni te acerques. Mejor vete, por favor. Y a todas las personas nos llega un momento en donde Jesús te dice, ¿qué onda? ¿Tu negocio o conmigo? No, Jesús, vete, por favor. Me está yendo muy bien. Esto solo es un piquito, tengo otros 10,000 cerdos. Estos eran 2,000, allá tengo 4,000 y allá tengo 6,000. Vete, por favor. Pones en riesgo mi negocio. Porque estas personas, si tú te das cuenta, no estaban poseídas, ¿cierto? No estaban poseídas. Serían como normales, ¿no? Entrecomillado. Pero había algo, y es que eran esclavas del pecado también. Y la presencia de Jesús, vete. O sea, estoy viviendo bien sin ti, Jesús. Nos está yendo bien. Hago mis fiestas, voy a mis bailongos, hago mis cosas. Y tú llegas y como que, pues nos incomodas. ¿Por qué no te vas, Jesús? Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ellos estaban ahí. No, bueno, ¿a este? Pues sí, no, pues porque estaba gravísimo. Pero nosotros no estamos tan mal. O sea, no hay mucho que tengas que perdonarme, Jesús. Por eso no había amor. Y le dicen, mejor vete. Yo conozco personas así, que dicen, no, bueno, en Sergio, es un sinvergüenza. Estaba bien grueso. Pero yo no, yo busco a Jesús porque, pues, me gusta la filosofía que tiene. Me late la onda de Jesús. Pero no hay mucho que yo no soy tan malo como Sergio. No, ese sí era un sinvergüenza. No, y no saben todo lo que hacía y clasifican. Y estas personas son de ese grupo de personas. ¿Y saben algo? Ojo con lo que vamos a leer. Cristo no va a estar en un lugar en el que no quieren que esté. Esto está grueso. Mira, verso 18. Al entrar en la barca, dice Jesús, vámonos, vámonos. Tú le dices a Jesús, no quiero nada contigo. Él dice, perfecto, vámonos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Es que a él sí se le perdonaron muchos pecados. Y ahora está lleno de amor. Dice, no, Jesús, déjame ir contigo. Yo ya no quiero vivir lejos de ti. Verso 19 más, Jesús no se lo permitió. Pero vean qué hermoso, no lo rechaza, sino que le está dando un propósito de vida. Sino que le dijo, mira, ven. Imagínenlo, lo toma de los hombros Jesús y le dice, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y es que es lo primero que Jesús quiere. O sea, es en nuestra casa quienes tienen que notar el cambio. Los primeros que tienen que decir, yo he escuchado así, no, pastor, es que mi papá sí era, hijo, era bien así. Pero desde que está yendo a casa de oración ya se ha alivianado. Es nuestra familia. Y eso es lo que le dice Jesús. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo.
¿Y cómo ha tenido de ti misericordia? Es todo lo que tienes que hacer. No tienes que saber teología, ni neumatología, ni eclesiología. No, no. Solo cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿A quién? A todos los que estén cerca de ti. Yo era así, vivía así, pero no ocupas mucho más que eso. Desde que abres los ojos tú puedes contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y la misericordia que ha tenido contigo. Y eso es especial. ¿Qué hizo este hombre? Diga obediencia. Obedeció 20 y se fue, hasta aquí nos vamos a quedar hoy, y se fue y comenzó inmediatamente a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué sucede cuando un hombre o una mujer obedecen a Dios? Y todos se maravillaban. ¿Se imaginan? Todos lo conocían al endemoniado. Era bien famoso. ¿Se imaginan una persona así en el equipo de Jesús? Dice el Señor, mira, pues si Judas me va a traicionar, tú podrías ser el 12. Y te conocen bien aquí toda esta colonia. Quédate con nosotros. ¿Se imaginan tener a alguien con ese testimonio? Y que llegue el pastor y te diga, no, no te quedes aquí. Necesito que te vayas a otra congregación. Ay, no me aman. No, no, es que Dios tiene otros propósitos. Dice, necesito que vayas a hacer esto y publica. Versículos. El antiguo, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y la misericordia que ha tenido de ti. ¿Por qué no le permitió Jesús que lo siguiera? Nos prueba el Señor. Nos prueba porque es muy fácil recibir a Jesús como Salvador. Todos lo, ay, amén, y lo tomas. Pero no es fácil que sea tu Señor. Ahí es donde ya la gente se queda a la mitad. Y Jesús lo prueba y le dice, y él dice sí, y acepta el señorío de Jesús en cuanto a su voluntad. Dice, esto es lo que tú quieres que haga, lo voy a hacer. ¿Quieres que toque? Voy a tocar. Pero no toco ni la puerta, no importa, pero empieza a desarrollarlo. ¿Quieres que cante? No, soy súper de... Prepárate. ¿Quieres que evangelice? No, pues soy tartamudo. ¿Vas a aceptar la voluntad de Dios o no? Y este hombre lo hizo. Lo prueba y él acepta a Jesús como Salvador y como Señor. Siempre viene a mi mente la historia del joven rico. Este es el otro extremo y nos permite ver las dos partes. Y con esto quiero cerrar. Marcos 10:21. También esto viene en 3 evangelios. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te hace falta. Joven y rico, vean nomás qué mezclas. Ahí guapísimo y en su Maserati, ahí en su Bugatti. No, pues ya. Una cosa te falta. Anda, vende tu Bugatti, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Esa es la parte que creo que más le costó. De venderlo lo vendo, pero lo mando a libras esterlinas o lo invierto en... No, no, dáselo a los pobres y ahí es cuando... Y tendrás tesoros en el cielo. Escuchen esto. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Ahí están las dos. Salvación y señorío. 22, pero él hizo su balance y dijo, no, ¿qué pasó? Y se fue afligido por esta palabra. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este quería seguirle y le dijo, no. Y a este le dice, ven, sígueme. Y este dice, no. Qué tremendo, ¿no? Y nace aquí en Gadara un testigo fiel del Evangelio. Donde quiera que él anduviera, era una demostración viva de quién era Jesús y lo que podía hacer. Un testimonio andante. ¿Así eres tú? Miren, pocas veces en la Biblia se nos narra qué pasa con aquellas personas que Dios hace algo en sus vidas. No se sabe. ¿Alguien sabe qué pasó con el ciego Bartimeo? Gritó, le dijo de David, le devuelve la vista y no sabemos más de él. Del hombre de la mano seca, no sabemos, casi no se sabe, pero en este caso sí se nos da a saber. Y tenemos un final feliz. Este hombre sería la primera semilla
de lo que iba a ser una poderosa cosecha en Decápolis. Un hombre, una pequeña semilla que deposita Jesús, se sube a su barca y se va. Y empezó. Cristo siempre tiene que empezar con alguien. Quizás eres tú. Y luego alcanza un hogar completo, una familia completa, la cuadra, la colonia, un estado, un país, no sé. Así es el Señor. ¿Por qué no habría de empezar hoy contigo o conmigo? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie. Algunos sonrieron de decir sí, y otros así como de ¿conmigo? Yo no. Bueno, pues ahí tenemos delante de nosotros la palabra. Señor, te damos muchas gracias por tanta riqueza espiritual que nos regalas, Dios, que nos enseña quién eras tú, Jesús. ¿Quién eres tú, Jesús? Lo que hiciste con un hombre o con unos hombres en los que ya no había esperanza, ya ni siquiera la sociedad los toleraba. Satanás los usó, los engañó y después tomó el control de sus vidas, como hoy podemos ver a muchas personas en la calle, hablando solas, viendo cosas en el aire, golpeándose, tirados en el suelo, dando vueltas. Y recordamos tu palabra que nos habla de todo esto, que es real. Un mundo espiritual que no podemos ver, pero que ahí está. Y el enemigo de nuestra alma está afuera como un león rugiente buscando a quien devorar. Señor, guarda a tu pueblo, por favor, Padre. Hoy hemos recibido tu palabra y tenemos que estar alertas, porque estos hombres no llegaron a esa condición de un día para otro. Fue un proceso que tomó tiempo, fue un proceso que comenzó con algo pequeño, que parecía inofensivo, pero estaba envuelto, tenía máscara. Y una vez que se muerde el anzuelo, es complicado salir de ahí. Eso le pasó a Eva. Y se cayó toda la creación por la desobediencia de unos. Pero por la obediencia de uno, Cristo Jesús, hoy tenemos la salvación delante. Y te decimos, Jesucristo, que queremos la salvación y tu señorío en nuestras vidas. Ven a dirigir, Señor, nuestra vida. Tú pon, Señor, en el corazón de cada uno tu voluntad, Señor. Y aunque nuestra carne pueda renegar y patalear, ayúdanos a obedecerte y a hacer tu bendita voluntad, Señor, que es buena, que es agradable y es perfecta. Te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos guardes, Señor, porque tú prometiste que llevarías hasta el final esta obra que has comenzado en cada uno de nosotros y creemos en ti y confiamos. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.